un rato los voy a dejar tranquilos con lo del R, para que se relajen y nos enseñamos otra vez. Sí. ¿Te puedo hacer una duda? ¿Te puedo hacer una pregunta de otro que no es del R? Sí. Fíjate que a mí no me queda clara la conceptualización para diferenciar estratificación explícita y la implícita. Ok. En cuestiones de cómo se manejan estas variables para la selección de la muestra, lo que pasa es que la certificación explícita se dice que es explícita porque tú vas a agrupar la muestra de acuerdo a estas variables explícitas. Es como si tuvieras varias muestras, de hecho, una para cada estado. Y las variables de certificación implícita, dentro de ese estado, tú vas a ordenar las variables de acuerdo a esa certificación implícita. Sí, no más que eso. Eso en términos del análisis. ¿Por qué tendrías una variable de certificación explícita y por qué una de certificación implícita? ¿O por qué no tener un implícito o explícito o viceversa? Esas son decisiones que se deberán tomar con respecto al contexto específico del país. Acuérdense que ya habíamos platicado de cuáles son las características de una buena variable de certificación. Tienen por ahí las presentaciones, las referencias. Y básicamente estas características van a ser diferentes en diferentes países. Las variables de certificación van a ser distintas en distintos países. Habrá otras que son importantes, pero no tan importantes. Entonces las puedo poner como certificación implícita dentro de los estados explícitos. Gracias. Sí. Un ejemplo podría ser concreto, pensando en un urbano rural es una variable de certificación explícita y podría llegar a decidir que la cantidad de estudiantes de sexto grado sea una variable implícita. Pudiera ser, no estoy tan seguro que tan buena ser esa variable como la certificación, porque recuerden que la variable de certificación se debe asociar con la variable que estamos midiendo, en este caso con logro académico. Pero sí, en principio sí, podría ser un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta esta parte del taller? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? Si no es así, vamos a comenzar con esta presentación. Otra cosa que les quería decir que es muy importante es que se sientan en plena libertad y confianza de preguntar cuando algo no queda claro, porque hay conceptos que son clave y que en ellos se fundamenta el resto de lo que estamos haciendo. Entonces, si esos conceptos clave no están claros, no van a poder aprovechar como debiesen el contenido del taller, ¿no? Es muy importante que podamos hacer durante la sesión, o también Adriana ya lo había dicho, yo quisiera reiterarlo nada más, durante el coffee break, durante la comida, se pueden acercar a mí, a Adriana, a Pablo, a Martín, a cualquier otro de los profesores o incluso a sus compañeros, ¿no? Pero asegúrense por favor de que todos los conceptos queden claros, porque eso va a depender posteriormente del éxito del proyecto. Ya con algunos de ustedes yo los había visto en Bolivia y platicamos de la importancia de la muestra, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen marco muestral, si no tenemos una buena muestra, de aquí en adelante todo lo que hagamos sirve para nada, porque los resultados van a ser sesgados, no van a representar la realidad de nuestros países y no van a tener ningún tipo de utilidad. Entonces es muy importante que precisamente justo ahora al principio, todas las etapas, pero especialmente ahora, se aseguren de que estén claros los conceptos y lo que vamos haciendo durante el tiempo. Y bueno, vamos a empezar con los pesos, la ponderación y uso de datos ponderados, o los pesos, ¿no? También se les conoce como pesos, o los factores de expansión, que también nos está llamando así en el sorteo. Todo eso significa lo mismo: ponderación, ponderadores, pesos, factores de expansión. Y yo creo que durante la presentación va a quedar claro por qué se les dan
diferentes fuentes. En esta presentación vamos a hablar de, son 4 partes. La primera es por qué necesitamos ponderadores, por qué necesitamos pesos. La segunda es qué son los pesos, un poco más a detalle, qué efecto tienen los pesos en las estimaciones y algunos ejemplos más gráficos, más visuales para tratar de que quede claro de manera conceptual. La siguiente sesión, Gustavo nos va a hablar nos va a tener un ejercicio en el que vamos a aplicar esto otra vez de manera manual para que ustedes entiendan el procedimiento, y después muy brevemente al final Gustavo nos va a enseñar un par de líneas de código en R con lo que se puede hacer todo lo que vamos a hacer de manera manual. ¿Por qué no lo hacemos en R? Porque si no, ustedes no saben qué es lo que está pasando detrás. Yo espero que en la sesión que presentó Andrés antes, por lo menos ustedes saben qué es lo que pasa cuando dice estoy seleccionando la muestra de manera aleatoria, porque ya lo hicieron a mano. Ahora estoy seleccionando la muestra de manera aleatoria, sistemática, aleatoria. Entonces ustedes saben qué significa eso, porque ya de otro modo es una línea de código, ¿no? Le da enter, y como dijo Andrés, una vez que tienes todo eso, 10 minutos tienes tu muestra. Pero es importante que ustedes entiendan todo el proceso que lleva. Esta presentación precede al ejercicio, y esta presentación tiene precisamente esa función, de manera general, conceptual, más teórica, que entendamos cuál es el rollo con los pesos. ¿Por qué necesitamos ponderadores? Porque los ponderadores reflejan el diseño muestral. Ustedes ya se dieron cuenta, desde las presentaciones teóricas y ahora con la práctica en R, que tenemos un diseño complejo. Recuerden que existen muestreos certificados, que puede ser simple random sample o muestreo aleatorio simple, puede ser sistemático, proporcional al tamaño, por conglomerado. Existen censos, existen diferentes tipos de muestreos, y para ellos vamos a requerir diferentes tipos de pesos. También tenemos diferentes unidades de muestreo. Podemos tener unidades primarias de muestreo, que en este caso serían las escuelas o las instituciones que están estratificadas. Además, no es solamente que tengamos 2 unidades primarias de muestreo y unidades secundarias de muestreo, o el muestreo en 2 etapas. Además de eso, tenemos la estratificación y bueno, y estos individuos tenemos 2 etapas. ¿Se acuerdan toda la letanía, no? Es un muestreo estratificado, multietápico, con conglomerados, sistemático y con probabilidades de selección proporcionales al tamaño. Entonces es toda una letanía, pero todas esas cosas implican una capa de complejidad extra al diseño muestral, y todo eso se tiene que ver reflejado en los pesos. Este tipo de diseño muestral tiene un efecto que es como un efecto, pero más fuerte. Tiene un efecto en las estimaciones, porque si nosotros no utilizamos los pesos o utilizamos pesos incorrectos, las estimaciones puntuales van a estar sesgadas, van a ser erróneas. Cuando digo estimaciones me refiero a cuando uno calcula la media, por ejemplo, la media, el logro promedio de un país, o el logro promedio de los niños o de las niñas. Si nosotros no tenemos los pesos correctos, esa estimación va a estar mal, va a estar sesgada. Pero también tiene un efecto en la varianza, porque la precisión de las estimaciones también va a estar incorrecta. Vamos a ver, tenemos pesos muestrales y pesos de replicación, que es algo que vamos a ver más detalle en el ejemplo. Pero estos pesos van a tener un efecto en estas 2 cosas, ¿no? En las estimaciones puntuales, pero también en la varianza, en el error estándar, en la precisión de los datos, ¿no? Por eso es que no se puede utilizar software simple, software comercial simple. No podemos usar la versión básica de Stata, ni de SPSS, ni de R, para analizar los datos que provienen de un estudio con un diseño muestral complejo. Se tienen que hacer cosas adicionales, se tienen que hacer procedimientos estadísticos especiales, específicos,
para poder obtener estimadores puntuales correctos y errores estándar correctos. Eso es muy importante que quede claro porque, si no, bueno, estos softwares, como creo que ya lo mencionaron en algún momento, asumen que el muestreo es simple y aleatorio. Entonces tienen unos procedimientos adecuados a eso. Como nosotros no tenemos un muestreo aleatorio simple, tenemos que hacer algunos pasos, algunos procedimientos adicionales. Ahora, utilizar los ponderadores correctos, va a asegurar que las estimaciones que nosotros hagamos describan a la población y no solo a la muestra. Recuerden que la población, ya lo hemos estado viendo, es mucho, la muestra es solo una parte de la población. Si nosotros no tenemos pesos, podemos hacer análisis y el software nos dará un resultado. Pero ese resultado podemos calcular por medio de logro en matemáticas para las niñas en cada país y el software te va a dar un resultado. Pero ese resultado, si tú no utilizas, no tomas en cuenta el diseño de los datos, va a ser representativo de la muestra nomás, no de la población. Y el objetivo de este estudio es que los datos representen a la población, que representen a todos los niños de tercer grado, todos los niños de sexto grado en cada uno de los países. Para obtener estimaciones correctas, ERC utiliza métodos específicos que toman en cuenta la estructura compleja del muestreo. Utiliza los pesos muestrales y la parte de replicación que veremos es PRR, Balance Repeated Replication, que hay varias alternativas también. Esta es la que se escogió en TERCE, en ERC, pero bueno, hay también otras opciones. Ahora, los ponderadores son valores que asignamos a cada elemento de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me puede decir qué es? ¿O quién me puede decir lo mismo en otras palabras? ¿Qué es un ponderador? ¿A cuántos representa el individuo seleccionado? Aparte de sí mismo. Eso ya lo hemos estado también repitiendo, pero básicamente, imagínense que en un salón de clases hay 10 niños, de los cuales 2 son mexicanos. Cuando hacemos la muestra seleccionamos solo a un niño mexicano. Ese niño se representa a sí mismo y a otro niño, porque son 2 mexicanos en la población. En su peso sería 2. Si hubiera 3 niños mexicanos en la muestra y seleccionamos a uno, ese niño, su peso, él está representándose a sí mismo y a otros 2 niños. Su peso debe ajustar los resultados por esta variable. Eso es una manera en la que lo podemos entender. Otra manera son valores que se asignan al elemento de la muestra, es el inverso de la probabilidad de selección. Lo que podemos decir de muchas maneras, pero me parece que una manera clara de decirlo es a cuántos más como él representa, el niño o la escuela. Entonces esta escuela representa a otras 10 escuelas como esta escuela, que están en la muestra, que están en la población, y por eso lo tenemos en la muestra. Si hay 10 escuelas indígenas en la población y seleccionamos a una, el peso de esa escuela tendrá que ser 100, tendrá que ser 10, ¿verdad? Si seleccionamos a 2, el peso de 10 lo divides entre 2, entonces cada uno representa 5 y así sucesivamente, ¿no? Esto es eso, ¿no? El ponderador de cada unidad refleja la fracción de la población que es representada por él. Por ejemplo, si tenemos un estudiante X que tiene 10 años y es de sexo masculino, tendrá un peso menor que si tenemos en la muestra un estudiante que tiene 24 años y es de sexo femenino, porque hay más, simple y sencillo. Ahora, cada elemento de la muestra va a representar a una fracción diferente de la población. Cada unidad va a tener un peso diferente, no va a ser el mismo para todos, no podría ser así. Por ejemplo,
Escuelas que pertenecen a estratos explícitos diferentes pueden representar un número diferente de escuelas en la población. Aunque tengan algunas características similares, si pertenecen a estratos diferentes, forman parte de otro estrato, entonces van a representar a un número de escuelas diferente, que comparten esa característica, pero están en el mismo o en el otro estrato, ¿no? Estudiantes de diferentes clases representan diferentes números de estudiantes en la población. Maestros de diferentes escuelas representan a un número diferente de maestros en la población. Bueno, eso queda claro. Parece que es un poco lógico. Ahora, los ponderadores ajustan estas diferencias cuando se hacen estimaciones con datos provenientes de la muestra. Cada uno va a representar a diferente número de unidades, entonces esos pesos tienen que hacer ese ajuste. Recuerden que la idea es que la muestra refleje a la población, y para que esto suceda tenemos que pesar, tenemos que ponderar a las unidades para que se ajusten a lo que nosotros queremos obtener. Bueno, simple y llanamente, si no utilizamos los ponderadores, si no utilizamos los pesos, no vamos a obtener estimaciones que son sesgadas. Vamos a ver unos ejemplos en un momento para que quede un poco más claro. Y bueno, ¿qué efecto tienen estos ponderadores en las estimaciones? Nosotros tenemos que tener claro, tenemos que entender la lógica por la cual, o el motivo por el cual, el diseño muestral multietápico estratificado causa diferentes probabilidades de muestreo para cada elemento seleccionado. Por ejemplo, para escuelas en diferentes estratos explícitos y para clases en diferentes escuelas. Una clase, no todas las clases van a tener la misma probabilidad de selección, depende de cuántas clases hay en la escuela. Si seleccionamos una escuela donde hay una clase, la probabilidad de selección de esa clase será 1. Si hay 2 clases será 50%, si hay 4 clases será 25%, y así sucesivamente. Entonces, esto va a depender, cuando es multietápico, de la selección de la unidad de la primera etapa, para depender la probabilidad de selección de la unidad en la segunda etapa. El diseño muestral de certificado también causa diferentes patrones de no respuesta a diferentes niveles de muestreo. Por ejemplo, diferentes estratos explícitos en diferentes escuelas y en diferentes clases. Ahora vamos a ver también la parte de la no respuesta, que los pesos también nos van a ayudar a ajustar por eso. Recuerden ese ejemplo que les di de hay una clase donde hay 10 niños mexicanos, selecciona hasta 2, entonces cada uno representa 5 niños. Cada uno de los niños en la muestra representa 5 niños en la población. Entonces tú haces muestra, pero el día de la prueba, uno de los niños mexicanos le dio gripe y no fue a la escuela. Entonces te quedaste con uno solo. Entonces tienes que ajustar por eso, porque en la muestra estaban los 2, ahora solo hay 1. Tienes que ajustar para que ese peso de 5 se convierta en 2. Tienes que poner un factor de ajuste de 2, 5 por 2, 10, entonces ya tienes, ya pesa ese niño, no está representando a 5, está representando a 10, porque el otro no viene. A eso se refiere la no respuesta, y es así como se relaciona con los pesos. Otra vez veremos un ejemplo para esto. Y esto es lo que les quise explicar. Hay diferentes tipos de ponderadores. Tenemos los ponderadores base, que también les llaman ponderadores de diseño. Estos son la definición clásica que hemos venido manejando, ¿no? Son el inverso de la probabilidad de selección en cada etapa del muestreo. Y consideran el procedimiento multietápico y consideran las diferentes probabilidades de selección. Ahora, también tenemos, aparte de estos pesos normales, tenemos los factores de ajuste. Estos factores de ajuste redistribuyen el peso de los elementos que no respondieron entre los que sí lo hicieron. Es justamente el ejemplo que les di del niño que no fue a clase el día del examen. Tienes que ajustar para redistribuir este peso. Es importante, cuando hablamos de los factores de ajuste por no respuesta, que tomemos en cuenta que el supuesto que se tiene es que los datos faltantes o el patrón de no respuesta es completamente al azar. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué eso es importante? Sí. Se supone que la omisión no debe tener un patrón, porque se supone que fue algo que sucedió aleatoriamente. O sea, si un patrón no se debe a la inclusión de algún error o
¿Se te ocurre algún ejemplo? Sí. Puede que la aplicación de un formulario, me pasó una vez, a un aplicador no le gustaba tener que hacer una de las preguntas y entonces simplemente la omitía. Se descubrió porque la mayoría de los formularios de él no tenían esa pregunta llena y los de los demás sí. Entonces era un patrón consistente. Ya, ahí tenemos, ¿no? Y eso para Pero pensando desde el estudiante de contexto, voy al ejemplo de las inasistencias, ¿no? En realidad yo parto del supuesto de que se distribuye aleatoriamente esa inasistencia, pero si en realidad faltan los que tendrían peores resultados en la prueba, ahí tendría un problema. Es otra cosa. Ese es el ejemplo clásico, ¿no? Pero sí, esa es otra cosa, bueno, eso es el trampa básicamente, ¿no? Pero puede pasar, y por supuesto que si pasa va a afectar los resultados, ¿no? Los va a inflar, ¿no? Más. Entonces hay que, este factor de ajuste, si nosotros identificamos ese patrón, de todas maneras nos ajustaron 2 pesos, vamos a estar inflando los resultados, porque los niños que sí fueron son los que son mejores académicamente y están representando a otro que no es como ellos, están representando a otro que tiene un nivel académico más bajo. Entonces, este tipo de ajustes se basan en esta premisa, ¿no? Que son los patrones de no respuesta son aleatorios, completamente aleatorios. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas, ¿no? Ya también el socio implementador cuando se generan bases de datos, hay programas que se corren para identificar patrones extraños, ¿no? en las respuestas de los alumnos, porque de repente puedes, si tienes acceso a la base de datos completa, de repente puedes ver que algunos 100 exámenes contestaron A, B, C, A, B, C, A, B, C a todas las preguntas de la prueba. Entonces ahí eso no es probable que pase, entonces ahí hay una cuestión que está mal, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos con esto. Después, aparte de tener los pesos base y los factores de ajuste, vamos a tener los ponderadores finales o los pesos finales, que son los ponderadores que vamos a utilizar para la estimación. Los otros son ponderadores, pesos, factores que utilizamos para llegar al peso final. Pero el peso final es este. Y el peso final se va a calcular como el producto del peso base y de todos los ajustes. Ahorita yo les di un ejemplo de un ajuste, puede haber otros tipos de ajustes por diferentes motivos, pero básicamente la idea es esta: tú tienes el peso final, lo multiplicas por el ajuste, y te va a dar el peso base, lo multiplicas por el ajuste, y te va a dar el peso final, que es el que vas a utilizar para calcular la media, para hacer tus modelos de regresión, de correlación o lo que tú quieras. Estos pesos finales van a indicar cuántas unidades de la población son representadas por cada unidad seleccionada como parte de la muestra al final, ¿no? Y hace posible el cálculo de estimadores insesgados. Entonces, si nosotros hicimos todo el procedimiento de manera correcta, utilizamos estos pesos finales, ese peso va a ser va a dar la oportunidad de hacer un cálculo, una estimación que no está sesgada. Tengo un ejemplo por ahí al final, pero aparte de que tenemos el diseño muestral multietápico, implica que voy a tener un peso base para la escuela, un factor de ajuste para la escuela, voy a tener un peso base para el estudiante, voy a tener un factor de ajuste para el estudiante. Entonces el peso final del estudiante será la multiplicación del peso base de la escuela por su ajuste, por el peso base del estudiante por su ajuste, entonces ya nos da el peso final. Por ahí lo tenemos en el ejemplo. Pero si hubiera 3 etapas, pues serían las 3 cosas. Si hubiera más de un factor de ajuste, se meten los ajustes en la forma. Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo A, que es un ejemplo de un diseño multietápico. Y aquí tenemos que seleccionar, vamos a suponer que es una selección con probabilidades iguales, simple random sample o diseño aleatorio simple, y cada escuela tiene solo una clase. Digamos que ese es el supuesto.
vamos a seleccionar un número fijo de estudiantes en cada escuela seleccionada. Esas son las instrucciones o el diseño. Y entonces la probabilidad de selección para las escuelas va a ser igual. Tenemos 10 escuelas, vamos a seleccionar 2 escuelas, entonces la probabilidad de selección será de 2 entre 10. ¿Ya? Lo que pasa es que las escuelas que seleccionamos, una es más grande que la otra. Entonces la probabilidad de selección para los estudiantes será diferente. La probabilidad de selección para los estudiantes, vamos a seleccionar 4 estudiantes y la escuela grande tiene 24 estudiantes, la probabilidad de selección en la escuela grande será de un sexto, y la probabilidad de selección en la escuela chica, porque hay menos estudiantes, solamente hay 8 estudiantes, vamos a seleccionar 4, la probabilidad de selección es del 50%, o de un medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tenemos la probabilidad de selección de los estudiantes es mayor mientras más pequeña sea la escuela. Entonces, nosotros tenemos que ajustar por eso. Entonces, el problema es que los estudiantes de escuelas grandes están subrepresentados porque tuvieron menos probabilidades de ser seleccionados. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nosotros asumimos que el hecho de que la escuela sea grande se relaciona con el logro de los estudiantes, ¿no? Ese es el supuesto. Entonces, si los de escuelas grandes están subrepresentados, eso nos va a ocasionar que nuestros estimadores de logro estén sesgados. Si los estudiantes de escuelas grandes difieren sistemáticamente de los estudiantes de escuelas pequeñas, las estimaciones, vamos a tener estimaciones sesgadas de la población. Eso aplica para el tamaño de la escuela, pero puede aplicar para otras cosas también. ¿Cuál es la solución? Que los estudiantes de escuelas grandes tienen un ponderador más grande que los estudiantes de escuelas chicas. Listo, los ponderadores de base, de diseño, son inversamente proporcionales a la probabilidad de selección, ¿se acuerdan? Entonces, si la probabilidad de selección es más grande o más pequeña, el ponderador tendrá que ser más grande o más pequeño. Entonces, aquí tenemos otra vez el mismo ejemplo, tenemos la escuela grande y la pequeña. Ya sabemos que es más grande la probabilidad de selección, entonces tendremos que ajustar de esta manera, ¿no? Los estudiantes de escuelas más grandes, porque están subrepresentados, tendrán que tener un ponderador base más grande. Vamos a ver un segundo ejemplo, eso es con dibujitos nomás. Vamos a ver aquí el tamaño. Vamos a suponer que tenemos un tamaño de la población de 11.000 unidades y tenemos 2 estratos. En un estrato tenemos 1.000 unidades, en el estrato 2 tenemos 10.000 unidades. Y el tamaño de la muestra no refleja en la distribución de la población porque tenemos 100 unidades en cada estrato. Y el tamaño total de la muestra serán 200 unidades de las 11.000 unidades. El ponderador base será entonces 10 para el estrato 1, porque 10 multiplicado por 100 nos va a dar 1000, y será 100 para el estrato 2, porque la multiplicación de 100% nos dará 10.000. Ahora, ¿cuántos estudiantes tenemos en cada estrato? Tenemos 50 estudiantes en el estrato 1 y 100 estudiantes en el estrato 2, 150 estudiantes en total. Tenemos un ajuste por no respuesta después de la aplicación, nos damos cuenta de que algunos no asistieron y tenemos que ajustar estos pesos de 10 y 100 con factores de ajuste de 2 y 1. Para el estrato 2, para el ponderador del estrato 2, no hay ajuste, se queda el peso tal cual, entonces lo multiplicamos por 1. La ponderación final será entonces para el estrato 1, 20, y para el estrato 2, 100. Entonces, se fijan, tenemos que multiplicar el ponderador base por el ajuste, como les decía antes, entonces vamos a tener el ponderador final. Si nosotros calculamos la media no ponderada, sin pesos, para el estrato 1 será 500, para el estrato 2 será 600, y la media de la población total será 567. Eso lo hacemos sin utilizar los pesos. Si nosotros utilizamos los pesos,
la weighted mean o la media ponderada, lo único que hacemos es lo mismo, pero vamos a multiplicar por el peso en la fórmula, ¿no? La fórmula es lo mismo, solo multiplicamos por el peso. Y lo que pueden ver ahí es que la media de la población va a ser diferente. Y esto es importante porque, como pueden ver en este ejemplo que es hipotético, por supuesto, la media no ponderada, si nosotros no utilizamos los pesos, vamos a decir que el promedio de logro en el país es de 567 puntos, cuando en realidad el promedio de logro es de 591 puntos. Y esto puede ser una diferencia importante, ¿no? Dependiendo, por supuesto, también de qué tipo de análisis están realizando. Vamos a ver un ejemplo más. Este es un ejemplo del efecto de los ponderadores en las estimaciones. Aquí tenemos la unidad en la población y el puntaje, el score y la media total. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos estratos. Tenemos 6 unidades en la población, 4 unidades en el estrato 1, 2 unidades en el estrato 2. Tomamos la media por estrato y la media de la población sería el promedio de estos dos, de la media de cada uno de los estratos. Sin embargo, vamos a suponer que estas dos escuelas no participan o las tenemos que eliminar por cualquier otro motivo. Entonces, lo que va a pasar es que en el estrato 1 nos quedamos con 2 unidades y en el estrato 2 con 2 unidades también. Si nosotros calculamos la muestra así, recuerden que la muestra de la población, la media de la población es 498. Si nosotros calculamos la muestra con las 2 unidades que tenemos nomás, va a ser 496, que es un poco por debajo. Y va a variar, ¿no? Entonces tenemos esos ponderadores. Si tenemos la media no ponderada, nosotros diríamos que la media total o de la población serían 507, cuando en realidad nosotros sabemos que la media es de 503.8. Nosotros estaremos diciendo que es de 507, tendríamos un estimador sesgado. Pero si utilizamos los ponderadores, la media que nosotros vamos a obtener, la media ponderada, sería de 503.7. Entonces se acerca más, por supuesto, a la media de la población que si no usamos los ponderadores. Vamos a ver por último un ejemplo de la composición de los ponderadores. Vamos a suponer que ahí tenemos una sumatoria de 1090 estudiantes que se distribuyen entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escuelas, ¿sí? El número que está debajo de cada escuela es el número de estudiantes en cada escuela. Hay 10 escuelas, y la sumatoria o el número total de estudiantes es de 1090. Vamos a suponer que en la primera etapa de selección seleccionamos esas 3 escuelas. Entonces nosotros tendríamos que asignar un ponderador o una probabilidad de selección a esas 3 escuelas que seleccionamos. Ese sería el ponderador 1 o el ponderador base. Luego supongamos que a la hora de la aplicación la escuela que está marcada en rojo no participó por cualquier motivo. Entonces tenemos que ajustar por esa no participación. Ese sería el ajuste 1. Después, esa es la primera parte del peso, ¿no? El peso para la escuela. Después, en cada escuela vamos a seleccionar clases. Seleccionamos esas 3 clases y tenemos que calcular la probabilidad de selección de esas clases, dado que se seleccionó su escuela. Entonces, ese sería el ponderador 2. Pero a la hora de la aplicación, una de esas 3 clases no pudo participar por cualquier motivo, otra vez tenemos que ajustar. Después, en esas clases hacemos una muestra de niños. Entonces tendríamos que calcular la probabilidad de selección de cada uno de esos niños, dado que su clase fue seleccionada. Sin embargo, el día que aplicamos la muestra, la prueba, un niño de cada clase no pudo tomar. Entonces tenemos que ajustar el peso que habíamos dado a esos niños con el ajuste de valores. Entonces, el peso final sería la multiplicación de todos esos factores, y eso nos daría la probabilidad de selección, el inverso de la probabilidad de selección de cada uno de los niños que finalmente realizaron la prueba,
En otras palabras, a cuántos niños representa cada uno de esos niños que realizó la prueba. Bueno, eso es todo de mi parte. Vamos a pasar al ejercicio, un poco más rápido de lo que tenemos previsto. Podemos empezar tal vez a repartir el ejercicio y después podemos parar. Ok, entonces empecemos con el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la parte de los ponderadores? Buenas tardes. Si están practicando el ejercicio, me parece. Pues el día de hoy toca hacer un ejercicio sencillo. Es continuación de lo que estábamos haciendo ayer. Es para que en concreto pues, calculemos los pesos de una muestra. Entonces aquí la primera parte va a ser calcular los pesos base de los estudiantes. Como continuación del ejercicio de ayer, vamos a suponer que, bueno, ayer seleccionaron las escuelas. Vamos a suponer que fue un muestreo de 2 etapas, un muestreo bietápico. Sí, dentro de las escuelas que se seleccionamos ayer, se van a seleccionar 10 alumnos con un muestreo aleatorio simple. Entonces, una muestra es con esquema sistemático en la primera etapa, es un sistemático aleatorio simple, y el otro es un muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño y aleatorio simple. Entonces, si recuerdan ayer, estas eran las 10 escuelas que salieron en el sistemático. Bueno, más adelante veremos que aquí están las otras 10 escuelas que salieron en el sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Entonces, pues simplemente tienen que ir llenando la tablita y al final vamos a checar que el peso, vamos a ver cuánto suman, es un ejercicio muy común, cuánto suman los pesos. ¿Qué tienen que recordar? ¿Cuál es la probabilidad de selección de una escuela bajo muestreo sistemático? La probabilidad de selección de la escuela.
Es la probabilidad del número de escuelas que El número de escuelas entre el total. entre el total. 10 dividido 26. 10. Y entonces, eso es en la primera etapa. Dentro de cada escuela seleccionada, es un aleatorio simple. ¿Cuál es la probabilidad de selección de un alumno bajo nuestro aleatorio simple? No. Es la cantidad de alumnos que hay en la muestra de la escuela dividido entre el total de cada escuela. Y en el otro caso, para un PPT, nada más estoy repitiendo lo que dijo Andrés. ¿Cuál era? Estaba aquí, la acabo de borrar. Es el número total de escuelas en la muestra multiplicado por el tamaño y entre el total de todos los tamaños posibles. No, esto es el tamaño de todas las escuelas de la población. Y en la segunda etapa, pues si es aleatorio simple, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues manos a la obra. Yo creo que no se va a tardar hacer equipos. ¿Qué será? 20 minutos. Manos a la obra. No es sistemático. El peso de la escuela es el inverso de la probabilidad de selección. Es justamente 1 entre este número. Sería el total de escuelas, que es 26, entre el total de escuelas de la muestra, que es 10, 2.6. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Si ustedes suman el total de los pesos de las escuelas en la muestra, es un estimador del total de escuelas en la población. En este caso, el total de escuelas en la población era 26. Ahora, el peso base del alumno es el peso del alumno dentro de la escuela seleccionada. Es el inverso de este número, ¿no? Entonces, tendríamos que poner, por ejemplo, en el primer caso es 177 entre 10. Y entonces, para formar el peso final de cada alumno dentro del peso final, es simplemente multiplicar el peso base de la escuela por el peso del alumno. ¿Qué quiere decir? Que un alumno en esta escuela, en la escuela X, está representando a 46 en la población. Si quiero sumar todos los pesos base, todos los pesos finales, perdón, el 46 es solo el peso de uno. Y como son 10 en cada escuela, tendrían que multiplicar, como en este caso es constante a través de las escuelas el 10, pues basta con que la suma la multipliquen por 10. Pero si no fueran del mismo tamaño, multiplicaría exactamente el peso en cada escuela por los que estuvieran en la muestra de cada escuela. Y entonces aquí tenemos que el estimador del total es de 2.316, ¿no?
El total era de 2.315, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Ahora para el Es la suma. sí, arriba. Más abajo, por favor. Es la suma. No. Sí, es la suma de todos los pesos finales de los alumnos. Por 10 multiplicado por Multiplicado por 10. ¿Está claro hasta ahí? El siguiente. Ahora estoy con la muestra que es PPS, sí. Entonces lo que cambia aquí es el peso base de la escuela. Es proporcional al tamaño. Entonces aquí iría el inverso de este número, ¿no? Entonces tendríamos que dividir, arriba iría, bueno, se invierte, ¿no? Arriba iría la suma de los totales de los tamaños de las escuelas, que ese es el total de la población, 2.315. Abajo, en el denominador, bueno, invirtiendo iría la cantidad de escuelas en muestra, que fueron 10, por el tamaño de la escuela. Entonces, si se fijan aquí, el peso es variable dependiendo de cada una de las escuelas. El peso final el peso base del alumno dentro de la escuela es lo mismo que el otro. Entonces tendríamos que dividir el tamaño de la escuela entre 10. El peso final es multiplicar el peso base de la escuela por el peso base del alumno. Y si ven que todos son iguales, no se asusten, eso es normal. En este diseño eso es normal. Es los que llaman diseños autoponderados. Todos los estudiantes tienen el mismo peso. La misma idea, si ustedes suman los pesos de las escuelas, pues también tienen un estimador de cuántas escuelas hay en la población. Este diseño, si se dan cuenta, es más óptimo para el total de los estudiantes que con respecto al total de las escuelas. Para el peso final, multiplicaste siempre el peso base de la escuela por el base del alumno. Exactamente. Y luego, igual, este peso es de un solo alumno, hay que multiplicarlo por 10 y luego sumar los todos. Ahora la siguiente parte del ejercicio. Un segundo. Cada escuela dividido entre cada tamaño de escuela dividido entre 315. Me dicen que de momento lo vamos a dejar aquí y vamos a tomar el descanso. 20 minutos. Vas a estar 20 minutos porque así podemos irnos todos un poquito más temprano. Ustedes podrían ir a hacer sus actividades diversas de trabajo. El factor de ajuste es, en este caso, las dos muestras ninguna tiene estratificación explícita. Entonces, por la cantidad por la que se van a multiplicar a los pesos
el número de escuelas que responde, que son 10, entre el número de escuelas, el número de escuelas planeadas, que son 10, entre el número que respondió, que son 8, ¿no? Entonces el factor de ajuste es 1.25 para las que responden y 0 para los que no responden. Por ahí una pregunta, ¿qué le pasa al peso final? Pues simplemente crece. Y sin embargo, aquí cuando suman otra vez los pesos de los alumnos, pues el estimado es peor, ¿no? 2.379. Ahora en la siguiente muestra es exactamente la misma historia. ¿Cuántas escuelas se planearon para la muestra? 10. ¿Cuántas responden? 8. Nada más que en este caso, el estimador del total, la suma de los pesos, pues sigue conservando el 2.315. ¿Qué les diría al observar estos ponderadores entre ambas muestras? Sugeriría que para hacer un muestreo de alumnos, este muestreo, esta forma de seleccionar las escuelas, mantiene la estimación de los totales mejor que si la muestra fuera simplemente sistemática. Y por ahí hay una pregunta que no sé si alcanzaban a ver, que yo les preguntaba: ¿cómo serían los factores de ajuste si la estratificación que estoy considerando como que no hay estratificación, la pongo como una estratificación explícita? Bueno, los del estrato urbano serían 7/6, que sería 1.17. Y los del rural serían 3/2, que sería 1.5. Sí, exactamente. Al final se conserva el 2.315 también. Exactamente. Sí. Otra vez, exactamente lo que pasa. Si fueran estratos explícitos, en la muestra tengo 7 escuelas, el número de escuelas planeadas sería 7 y el número de escuelas que respondió sería 6. Entonces el factor de ajuste cambia, pero se mantiene esta suma. Y en el estrato urbano se planearon 3 y solo respondieron 2, y de igual forma la suma se mantiene. Y bueno, ya por hoy creo que terminamos los ejercicios. ¿Dudas? Eso es mañana. Gracias. Quiero aprovechar este pedazo para clarificar una cuestión con respecto a lo de los pesos, la presentación que hice yo anteriormente y este ejercicio. En estos estudios de diseño industrial complejo vamos a tener dos tipos de pesos: los pesos muestrales, los ponderadores muestrales, que es en lo que nos concentramos esta tarde, la presentación mía y el ejercicio que hicieron ahora con Gustavo. Y los otros son los pesos de replicación, que eso es lo que vamos a ver mañana con Osvaldo, y el ejercicio con Gustavo otra vez. Pues nada más para hacer esa distinción, porque en algún momento mencioné los pesos de ponderación durante mi presentación, pero ese es un tema, si bien relacionado, aparte. Entonces, aunque el día de hoy se queden con la parte de los pesos muestrales, que lo que nos van a afectar son los estimadores puntuales. Si no los usamos, vamos a tener sesgos en los estimadores puntuales. Y la otra parte de los pesos de replicación, de la estimación de la varianza, es lo que va a afectar la varianza por los errores estándar. Pero de eso vamos a hablar mañana. Bueno, esa cuestión nada más. Con esto, y bueno, también mañana, como ya preguntaba alguien, es cuando vamos a poner estas un par de líneas de código en R para hacer el cálculo de mañana, que mañana van a ser a mano.
que como van a ver mañana, es un poco más complejo que lo que hicimos el día de hoy. Toma un poco más de tiempo, pero también como van a ver mañana, si lo hacen en R lo pueden hacer fácil, pero lo mismo, la idea es que entendamos los procesos. Con esto podemos dar por concluido el día de hoy. Sin embargo, varios de ustedes no pudieron correr la última parte del script que les enseñó Andrés Gutiérrez. Entonces, si quieren terminar, si no tienen ninguna duda con lo de R, pueden retirarse ahora. Si quieren quedarse a darle un repaso rápido al último script, al último ejercicio de R, lo podemos hacer ahora. Entonces se los dejamos como ustedes prefieran, ¿no? Para que no se queden los que no necesitan y los que necesitan, bueno, de todas maneras tenemos buen tiempo hasta las 5. Sí, claro. Bueno, sí, lo que les dijo Andrés, quienes se sientan con la necesidad de compartir un poco más con los profesores, con la gente del comité de datos, puede hacerlo. Va a estar un auto para llevarlos al hotel a las 5:20 esperándolos a la cuadra de Línea, así que podrían irse en ese transporte, y si no, cada uno puede tomar su camino a donde ustedes deseen hacerlo. Mañana van a poder descansar un poquito más, el transporte va a salir a las 8:30 del hotel, no a las 8:15, porque ya entendemos que la tercera jornada es un poquito más pesada. Así que eso, nos vamos a estar bien en el hotel y muy buena jornada, muchas gracias por su atención y nosotros vamos a estar aquí un poquito más de tiempo, por si lo necesitan. Y nada más otra vez, muy bien hecho, de verdad que este tipo de talleres se han hecho en otra ocasión, sobre todo la parte de R, me pareció que el avance fue mucho, sobre todo para la gente que nunca lo había utilizado, que bueno, felicidades, gracias por el esfuerzo.